¿Cómo estás? Bien, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Me escuchas bien? Claro que sí, bien. Bueno, en la noche de hoy vamos a iniciar este live entre la doctora Liliana Reynoso y una servidora, en el que vamos a estar hablando un poquito de lo que es la alimentación y la ansiedad. Liliana, yo entiendo que este es un punto en que se ha disparado la ansiedad y como consecuencia también la alimentación, ¿verdad? El comer por Sí, comer, el comer, el yo quiero un chin de esto, yo quiero un chin de aquello. Entonces, bueno, vamos a ver de qué vamos a el día de hoy abordar todos estos temas. Entonces, en la noche de hoy vamos a compartir más que otra cosa, conversar. Entonces, todo este nuevo cambio de vida trae en sí de que uno se encuentre y se resista un poquito. Y eso es algo que se considera normal. Entonces nosotros, si nos vamos a nuestra antepasados y a la prehistoria, cuando uno se sentía o cuando el hombre iba a cazar, cuando hablo de hombre y también de mujer, iba a cazar y se iba a enfrentar a algún peligro, lo primero que pensaba es que yo tengo que comer para tener la energía para enfrentarme al peligro que voy a tener. Entonces, todavía esa parte de nuestro cerebro todavía está ahí activa. Entonces, cuando estamos en peligro o sentimos que estamos en peligro, tendemos a comer y a guardar por si pasa cualquier cosa. Sí. Y eso trae como consecuencia la famosa ansiedad o el comer por emoción. Exactamente. ¿Verdad que sí? Algo que agregar, Liliana, en eso que estás diciendo es que cuando vivimos en este tiempo de ansiedad en el que tenemos una amenaza ahí afuera y realmente nuestros cerebros nos preparan para la lucha o para salir corriendo, porque esa es la respuesta de la ansiedad, pues nuestro cuerpo está listo para eso. O sea, estamos ansiosos, pero se segregan en nuestro sistema una serie de hormonas, una serie de sustancias desde el cerebro hasta lo que es todo nuestro cuerpo que nos prepara para la lucha o para la huida. Y parte de esa lucha y esa huida, es prepararnos para mantener qué vamos a seguir comiendo. O sea, es que si yo voy a la guerra, yo tengo que tener alguna provisión, porque no me puedo ir sin nada. Entonces, así mismo también nuestro cerebro actúa. Cuando se dispara ese cortisol, que un poquito más adelante vamos a hablar de eso, cuando ese cortisol está allá arriba, no nos permite ni siquiera bajar de peso, porque es que tenemos que aguantar lo que tenemos ahí. No podemos, estamos en crisis, no podemos perder lo que tenemos ahora. Entonces, en este momento, lo que preferimos, y es así, son alimentos que son altos en calorías, altos en azúcar. Porque si vamos a recordar, por ejemplo, los carbohidratos y esos azúcares simples son energía inmediata. Y también que activan ciertas hormonas que nos dan felicidad y nos sentimos recompensados con eso. Uy, sí, eso es así. Sí, nos sentimos felices y contentos cuando comemos esos tipos de alimentos. Entonces, de ahí es que viene de que nos sintamos ansiosos y que queramos ciertos tipos de alimentos, como, que quiero dulce, que quiero papitas, que quiero soda, que mira, déjame hacer unas empanaditas, porque al final el cuerpo eso es lo que comienza a pedir. Entonces, claro. ¿Qué consecuencia? Pero lo que pasa es que si por lo menos le diéramos esa satisfacción y no tuviéramos una consecuencia sobre nuestro peso y sobre nuestra salud, pues bien, no pasa nada, pero el dato está de que eso tiene consecuencias hacia nuestra salud. Comenzamos a acumular entonces, a depositar grasa donde no debemos. Entonces comenzamos a aumentar de peso. Y por ahí viene entonces arraigada otros tipos de patologías, que si no puede subir la presión, que si no puede subir el azúcar y hacer una diabetes,
no puede subir el colesterol. Entonces, bueno, que en realidad sí, también, nuestras emociones nos hacen hacer muchas cosas. Por ejemplo, ahora solo hemos mencionado la parte de la ansiedad, pero también lo hemos visto en muchísimas películas. Cada vez que alguien tiene una tristeza o termina una relación, termina comiendo un pote de helado al frente del televisor. O sea, sí, eso también nos están dando el mensaje de que comer, cuando nos sentimos tristes, comer ayuda a sentirnos un poquito mejor, y también la vida sedentaria, ver la televisión. O sea, vamos a sentar y vamos a comer. Exacto, exacto. Entonces, hay que tener en cuenta también, y eso lo veo yo mucho en mis pacientes que sufren de alguna obesidad o sobrepeso, es la llamada, que también es bueno conocerla y darse cuenta, la llamada hambre oculta. Sí. Y me refiero a hambre oculta, es cuando nos falta alguna vitamina, algún micronutriente que necesitamos. No significa eso que solamente se va a ver en una persona que tenga, por ejemplo, bajo peso o tenga algún tipo de desnutrición. También se ve mucho en pacientes que están en sobrepeso y en obesidad. Entonces, cuando tenemos esos déficits de vitamina D, vitamina C, principalmente las liposolubles, o sea, las que se absorben en grasa, tendemos a tener esa hambre. A veces los pacientes me dicen, doctora, pero es que yo como y a mí no se me quita el hambre. ¿Cómo y no se me quita el hambre? Entonces ahí, pues bueno, ya cuando lo veo en el peso que está, entonces hay que mandarle a hacer analíticas para saber si tiene alguna deficiencia de vitaminas y de minerales. Y también corrigiéndole eso, entonces la persona estabiliza, claro, con un buen plan nutricional y toda la cosa, estabiliza esa parte. Exactamente. Eso es muy importante detectarlo y conocerlo. También cuando hablas, Liliana, de alguna falta o algún nutriente, es que básicamente cuando se nos agota los nutrientes que hacemos en una comida, por ejemplo, la comida que comí al mediodía, ya en unas horas cuando ha pasado ya esos nutrientes se han absorbido, se han utilizado, pues el cuerpo hace una demanda, que es el hambre, ¿verdad? Hace una nueva demanda y tendemos a sentir hambre. Y al comer, cuando ya estamos satisfechos o cuando ya viene por ahí sentirnos satisfechos con lo que hemos comido, entonces viene lo que es la saciedad. O sea, ya nuestro cerebro reconoció, se envió una señal desde el estómago hasta el cerebro que te dijo, bueno, mira, ya hasta aquí es el que debemos de comer. Esto se da en el hipotálamo. Pero también se dan cuando comemos cierto tipo de alimentos que contienen triptófano, por ejemplo, que es el precursor de la serotonina, nos va a dar también cierta satisfacción, porque la serotonina es la conocida hormona del humor y es la que nos hace sentir bien. Entonces, esta mezcla del triptófano en el intestino, cuando comemos proteínas, por ejemplo, y pasa hacia el sistema sanguíneo y llega hasta el cerebro, está con carbohidratos también y todo esto hace que se traduzca o se transforme en serotonina, que es, como ya había mencionado, la sustancia que nos permite sentirnos felices y que también nos permite un poco calmar esa sensación de ansiedad. O sea, cuando lo relacionamos con las personas con un trastorno de ansiedad o con un trastorno depresivo, los medicamentos, como base anatómica, los medicamentos nos permiten ver que con estos inhibidores de sustancias de serotonina, podemos aumentar la serotonina en el espacio intersináptico y mejora el estado de ánimo y de ansiedad de los pacientes. Además de que también están agregadas, o mejor dicho, implicadas otros neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina, que mencionaste hace un momento, el placer, que es la recompensa de sentirnos con placer. Entonces, también tenemos, perdón. La de la recompensa. Sí. La hormona de la recompensa. Exacto, entra en el sistema de recompensa y ahí también tenemos que tener un poquito de cuidado, porque si nos vamos un poquito más allá, Liliana, y nos vamos a lo que puede ser una dependencia, que ya hemos visto, una adicción a la comida, también interfiere esta misma sustancia del placer, porque entra en el mecanismo de recompensa y nos sentimos demasiado bien. Es como cuando a tu niño tú le sacas buenas notas y tú lo premias con un regalo. Bueno, yo voy a sacar buenas notas porque me van a premiar, me van a recompensar, entonces se va a sentir muy bien. Exacto.
Sabe que nosotros los seres humanos de por sí, muchas de nuestras conductas alimenticias y cómo nos comportamos viene de cuando éramos pequeños, de cuando nos daban ese heladito los fines de semana, de cuando nos daban ese regalito también, cuando sacábamos buenas notas. Pero lo que sí debemos de saber, y es bueno que los que nos están viendo sepan, es que debemos de saber diferenciar entre el hambre física, fisiológica y el hambre emocional. El hambre física, ¿verdad? Es la que va llegando, pero va llegando poco a poco y es paulatino, es chin a chin, como se dice. Y es porque el cuerpo necesita nutrientes para poder seguir haciendo todas sus funciones. No tiene un deseo específico de un alimento, no, necesitan alimentos que tienden a ser nutritivos. Vamos a decir, arroz, habichuela, carne, ensalada. Contrario, por ejemplo, a un hambre que es emocional. El hambre emocional llega repentina, de una vez, y tiende a ser de antojo, de un alimento específico. Yo lo que tengo, por ejemplo, ay Dios mío, yo lo que tengo deseo de comerme una pizza, porque es así. Ese es un hambre emocional. Y lo que yo siempre le digo a los pacientes es... Liliana, eso es el apetito, tengo apetito. Tengo apetito. Okay. El famoso apetito. Tengo apetito. Alguien nos escribió algo, Patricia, no sé si... A mí me pasa ahora por las noches que me como la nevera si me dejan en estos días. Eso puede suceder, y más si en las noches uno está más tranquilo. Si en el día tú tuviste un día muy activo, o sea, muy activo dentro de la casa, porque estamos trabajando desde la casa, tenemos el preescolar lo que tienen niños, el preescolar en la casa, el nursery, lo que tienen los niños pequeños, que estamos haciendo los oficios, que estamos cocinando, nos mantenemos el día activo. Entonces en la noche ya llega un punto que uno se sienta. Entonces tiende entonces al estar tranquilo a darle la famosa entonces ansiedad. Entonces en ese caso le sugiero, por ejemplo, a los pacientes míos, como se lo pongo, es que a esa hora es que yo tiendo a darle la comida de la recompensa dentro del cálculo. Por ejemplo, en la mañana, en la mañana de desayuno, entonces mejor le doy proteína con grasa saludable. Que se come entonces una meriendita a mediodía, llevar un horario. Entonces, a media mañana, a mediodía, entonces, podría comerse ensalada con una proteína, una meriendita en la tarde, y en la noche, entonces, yo le dejo los víveres, los carbohidratos con una proteína. ¿Por qué? Porque entonces, en la noche, bien calculado, por eso es bueno llevarse con un nutriólogo. Entonces, en la noche tiene esa recompensa, come dentro de las calorías que necesita y duerme como un bebé, que es uno entonces también de las causas de las cuales uno también tenga lo que se llama la famosa ansiedad. El no dormir aumenta la hormona del estrés, que la necesitamos, que es el cortisol. Lo que pasa es que cuando ella está aumentada por mucho tiempo, tiende a ser entonces destructiva para nosotros, para decirlo así. Esta es una sustancia que debe de estar presente por tiempos cortos, es decir, la ansiedad, llegó una amenaza, por ejemplo, imagínate que te van a atracar, tú te das cuenta que te van a atracar, tú entras en ansiedad, y el cortisol y otras sustancias que se disparan lo que hacen es que te mantienen alerta, ponen tu corazón a funcionar un poco más rápido, tus músculos, para que tú puedas salir corriendo, para que tú puedas defenderte o pelear, dependiendo del caso, pero se descuidan otros, por llamarlo así, ¿verdad? Se descuidan otros sistemas, como es, por ejemplo, el inmunológico. Entonces, cuando la ansiedad es de manera sostenida por mucho tiempo, entonces esa sustancia también se mantiene aumentada, el cortisol, y es como que estamos todo el tiempo en plano de guerra, estamos todo el tiempo en lucha. Entonces, ahí también baja el sistema inmune. Por ejemplo, hay algunos pacientes que pueden referir que cuando tienen esos síntomas de ansiedad hasta pueden sentirse pálidos, pueden verse pálidos. ¿Por qué? Porque la ansiedad prioriza cuáles son las partes del cuerpo que necesitan salir corriendo, que necesitan ponerse en acción para ponerse a salvo.
Algunos lo manejan de una mejor manera y lo manejan la ansiedad con un poquito más de tranquilidad, pero hay otras personas que entran en crisis y sufren de ataques de pánico, y bueno, otros atracan la nevera, como te tocará a ti evaluar, ¿verdad? Sí, porque es lo más común, porque como fuimos concebidos, es tan tal que si nos criaron en el sentido de que, mira, ya vamos a salir, por ejemplo, en mi caso decían, vamos a salir todos, tienen que salir todos comido, ¿verdad? O desayunado, comer, porque uno no sabe lo que se encuentra en el camino, ¿me entiendes? Sí. Entonces, así mismo como a uno lo han ido también criando, así mismo uno tiene esa misma forma. Pero así como uno dice del cortisol, que se mantiene elevado porque necesita sacar energía y glucosa para dársela al cerebro y mantenerse activo, entonces lo que trae es de que uno deposita entonces grasa donde uno no debe, porque aumenta entonces la insulina, que es la hormona que ayuda a entrar el azúcar en la célula para que tenga energía. Entonces, después de hablar todo esto, Patricia, decir esa parte como no tan bonita, ¿verdad? Hay que hablar también de que uno tiene maneras de cómo uno poder manejar eso. Sí, porque claro. También maneras de cómo manejarla, de cómo buscarle entonces la vuelta. Lo primero es darse cuenta, estamos ante una situación y es cierto, pero lo que tenemos es que ocuparnos, ya, en vez de preocuparnos, ocuparnos en cuidarnos. Eso es lo primero que debemos de hacer, es cuidarnos. Lo segundo es que debemos de ver que el hambre se puede confundir con deshidratación. Y lo primero que tenemos que entender es que, ok, me dio hambre, déjame yo beberme un vaso de agua para ver si es de verdad hambre o realmente fue porque estoy aquí tranquila. Si te bebiste el vaso de agua y te mejoraste del hambre, eso es deshidratación. Mayormente, aproximadamente un 30 o un 40% del hambre que nos da es por falta de agua. Entonces tenemos que mantenernos hidratados. Esa era una pregunta que yo tenía, muy mía, porque yo digo, es que a veces yo no siento la sensación de hambre, la sensación de sed, lo que siento es hambre. Entonces lo que tenemos que hacer, exacto, es tomar agua. Y si esa hambre se quita, entonces no era hambre, era deshidratación. Otra cosa que funciona es organizarnos, hacer un menú semanal. Esto es lo que voy a comer de desayuno, de merienda, de almuerzo, de merienda y de cena. Organizarnos, porque cuando nos organizamos tendemos también a tener el control. Una de las cosas, y tú como especialista en la conducta lo sabes, una de las cosas que más estresa al ser humano es no tener el control de algo. Yeah. Cuando el ser humano siente que no tiene el control, tiende a tener también cierta ansiedad. Entonces, cuando hacemos un menú de lo que vamos a comer, si se te hace muy extenuante hacerlo semanal, pues hazlo entonces 2 días antes. Bueno, ya el sábado o el domingo, déjame yo hacer el menú de mañana lunes y del martes, por ejemplo. Ya tengo mi menú, entonces el lunes, el martes ya hago entonces los otros y lo voy haciendo para que no se te haga entonces tan tedioso. Y así tengas el control de lo que estás comiendo. Otra cosa, lo que no llega a la casa uno no se lo come. Si a mi casa no llega pan, yo no me lo como. Sí. ¿Verdad? Si a mi casa no llega dulce, no llega galletitas dulces, yo no me lo voy a comer. Entonces lo ideal es tener también comidas que sean saludables a nuestro alcance. Claro. Que si me dio entonces una tentación de comer algo, bueno, yo lo tengo ahí, déjame ver, tengo almendras, déjame comerme entonces un puñito de almendras, por ejemplo, que es rica, por ejemplo, tiene triptófano, que es un aminoácido, lo que tú mencionaba, es un aminoácido esencial. Y como decías, activa, eleva la serotonina, que es la hormona del bienestar, o sea, tú te sientes feliz. El chocolate amargo, por ejemplo, lo puedes comer, que sea 70% cacao, porque
Aumenta serotonina, quita la ansiedad, da felicidad. Se dice que a nosotras las mujeres, los hombres les gusta regalarnos chocolate porque nos hace sentir feliz y nos enamora. Es la serotonina haciendo de las suyas ahí. Así ay, me regaló un chocolate, ay, se enamoró de mí. Eso fue de la serotonina que hizo su cosa. ¿Me entiendes? Aparte, exacto. Aparte de eso, podemos hacer, por ejemplo, meriendas saludables. Las palomitas de maíz hechas en casa. Tú puedes hacerte, por ejemplo, y comerte una taza de palomitas de maíz. Ya venden hasta un aparatito que hace las palomitas de maíz como si fuera al vapor y son bajísimas en calorías. Te sacian y te entretienen. O sea, la palomita de maíz, una taza, te entretiene. Puedes comerte por lo menos, qué sé yo, 15 almendras contadas, que son ricas en grasa. Como son ricas en grasa, la grasa tarda, al igual que la proteína, en digerirse. Y por eso duramos más tiempo saciados entre una comida y otra. Otra cosa, no saltarse, por ejemplo, las meriendas o durar mucho entre una comida y otra, porque no quiero también, otra cosa, no quiero engordar en este tiempo donde vamos a tener que comenzar a trabajar desde la casa, porque ahora abrieron el país, pero vaya a trabajar un 50% o el otro 50% tiene que trabajar desde la casa. Sí. Entonces, sí. Los que se quedan entonces en la casa, entonces tienen que seguir más o menos ese estilo de vida. Otra cosa que nos ayuda muchísimo a aumentar esas hormonas de la felicidad, el hacer ejercicio. Te da el bienestar que tú necesitas, aparte que te ayuda a mantenerte en el peso que necesitas. Aumenta la serotonina, aumenta también la dopamina, la oxitocina, la aumenta mucho. Las endorfinas, que son la hormona también del bienestar y es la hormona de la analgesia, ¿verdad? Las endorfinas, sí. Exactamente, te quita el dolor. Quitan dolor, quitan ansiedad, mejoran muchísimos síntomas, incluso también síntomas de depresión, hacen que uno se vea mejor, por lo tanto aumenta también el autoestima. Entonces, exacto. Claro, los ejercicios son muy completos y para la gente cuando me dice, yo no me quiero medicar, bueno, los ejercicios son muy, muy, muy buenos. No es todo, ¿verdad? Porque es una parte del complemento, es una parte entre la dieta, es una parte entre llevar una vida saludable, entre hacer otras actividades que puedan ser saludables también. Exactamente. Buscar dentro, cuando yo hablo de ejercicio, no solamente tú tomar una elíptica o una mancuerna o una cuerda y comenzar a saltar o a levantar pesas. No solamente eso. Puede ser una actividad que te guste, como bailar, por ejemplo. Hay personas que les gusta, por ejemplo, hacer yoga, lo puede hacer. Hay personas que les gusta ponerse y meditar, lo puede hacer. Hablar con un familiar también, ver fotos, por ejemplo, algo que relaja mucho y que ayuda mucho es ver fotos de uno cuando uno estaba en la playa, cuando estaba con la familia, cuando estaba aquí, cuando estaba allí, ayuda muchísimo también a quitar la ansiedad y a darle el bienestar que uno entonces necesita. Claro que sí. Y esas recomendaciones, Liliana, son muy buenas desde el punto de vista de la alimentación, las que has mencionado, pero también a mí me gustaría agregar algunas cositas que tienen que ver un poquito más general para la ansiedad. Y es que aparte de hacer ejercicio y tener una actividad sana, regular, que pudiéramos hacer, que nos guste, por ejemplo, si te gusta pintar, inscribirte en una clase de pintura, si te gusta bailar, una clase de baile, o salir a bailar eventualmente, si te gusta ir a un teatro, o sea, tener una serie de actividades que sean recreativas, que te distraigan, que te puedan hacer sentir bien. Hay personas que les gusta, por ejemplo, hacer turismo interno y les gusta salir o viajar. Eso también ayuda mucho dentro de las posibilidades. Pero por ejemplo, ahora que estamos en casa, también podemos tener la posibilidad a través del internet de ver videos
de meditación, ver videos de relajación, incluso ver videos, ya lo están haciendo, videos de rutinas de zumba, por ejemplo, o de algún tipo de música, y podemos entretenernos en la casa también haciendo alguna actividad, porque la idea no es solamente trabajar y estar en la casa, y ahora que estamos en la casa todo el tiempo, sino también tener otro tipo de actividades que nos hagan sentir bien, que nos hagan disfrutar, porque el día entero no es solamente para trabajar y dormir. Muchas veces la gente se duerme. Y muchas veces la gente ni siquiera puede dormir, y eso es parte también de la ansiedad, eso es parte de que no puedas bajar de peso cuando quieres bajar de peso, porque se necesita dormir, como habías explicado hace un momentito atrás. Claro, sí, por eso tenemos que comenzar a establecer horarios, y dentro de esos horarios es dormir o tratar de dormir a la misma hora y tratar de levantarnos a la misma hora. Ya por lo menos a las 10 de la noche tratar de estar durmiendo. Entonces ahí debemos de alejarnos de todo lo que nos provoque estar todavía con ese cerebro alerta. Por ejemplo, el celular es uno. Sí. Tenemos que tratar entonces de alejarnos del celular, que el televisor, si quiere puede ponerse, por ejemplo, a leer un buen libro mientras tanto. Hay personas que le hace bien, por ejemplo, hacer ejercicios antes de dormir, a otros no. A mí me oxigena, por ejemplo, muchísimo y no duermo, pero hay otras personas, por ejemplo, que hacer ejercicio antes de dormir lo duerme. Y así es mejor, porque así tiene un sueño reparador y le ayuda entonces a rebajar o a mantener el peso y a mantenerse saludable, porque durante el sueño es que tenemos prácticamente toda la reparación de nuestro cuerpo. Un cuerpo que descansa es un cuerpo que inmunológicamente está muchísimo mejor. Es que el sueño es una de las funciones vitales de nuestro organismo, de nuestros organismos. Es que si no dormimos, la gente se pone irritable, la gente se pone que nadie le puede hablar, porque eso es comiéndose a todo el mundo, la gente le baja las defensas, como hablaste ahora del inmunitario, les impide bajar de peso, incluso llegan los trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, cuando alguien tiene una predisposición bipolar también puede surgir, y si tienen un diagnóstico ya realizado y las personas no pueden conciliar el sueño, casi siempre es porque viene otra vez iniciando otro episodio dentro de su cuadro. Si es un cuadro psicótico, pues por ahí vuelven otra vez y comienzan las voces. Si es un cuadro de bipolaridad, pues es probable que vuelva otra vez un episodio de bipolaridad o de depresión, en el caso de esto, la ansiedad ni hablar. Es decir, que el sueño es una de las funciones más importantes que puede tener nuestro organismo y debemos de cuidarlo. Exacto. Aquí nos está diciendo Reynoso Gary que le gusta el cacao orgánico. Por siempre estamos encendidos. Muy bien, eso excelente. Sobre todo cuando se lo traen a uno de para allá de Nagua, de esos sitios. Sí, por ejemplo, uno hacer un cafecito en la mañana, y guayarle un poquito de ese cacao. Eso es antioxidante en cantidades. Tiene. Wow, qué bueno. Sí, muchos antioxidantes. Yo sufro de hipotiroidismo, realmente afecta el aumento de peso. Bueno, mira, Ana, mi querida Ana Yafreisi, el hipotiroidismo, si no está tratado y tenemos la hormona tiroidea, sobre todo la T3, que es la encargada de decirle a nivel del metabolismo, ¿sabes? Que la tiroides, para hacer un recuento, la tiroides es la encargada de controlar el metabolismo celular o el metabolismo basal. Entonces la T3, que es una de las hormonas tiroides, es la que nos va a decir si vamos a rebajar o no. Si tú estás medicada y tienes la T3 bien, con un plan nutricional que vaya de acorde a ti, tú puedes perder peso. Pero si tú la tienes baja y estás con una dieta muy hipocalórica, cuando digo hipocalórica es por debajo de tu metabolismo, lo que va a hacer es que te va a engordar más, o sea, vas a subir más de peso. Entonces, lo que hay que hacer es ver, hacerte las analíticas, si tienes mucho que no te la haces, ve cómo está esa T3, o sea, cómo está esa hormona tiroides,
Si está bien, entonces ponerte en un plan nutricional. Si está un poquito entonces descontrolada, junto con endocrinología nos ponemos de acuerdo para que endocrinología te ponga el tratamiento. Entonces, en el caso de nutriología, lo que se hace es de que se te da un plan nutricional donde tú comas bien, donde comas inteligentemente y saludable, pero que no baje de tu metabolismo basal para que puedas ir perdiendo peso. Yo siempre a mis pacientes hipotiroides sí les digo que deben de tener paciencia. Paciencia, que van a perder peso, pero que no miren para los lados. No, que fulanita perdió 10 y yo solamente he perdido 5. Gracias a Dios esas 5 fueron de grasa, o sea que tranquila. Y esto también tengo una observación para esta persona y otros que pudieran tener la misma condición de hipotiroidismo o alguna alteración en las hormonas tiroideas, y es que también se relacionan con alteraciones en el estado de ánimo y con alteraciones de ansiedad. Es decir, estas personas pueden reflejarlo o pueden solamente identificar los síntomas de que no puedo perder peso, o el pelo como se pone, las uñas como se ponen quebradizas y todo eso, pero también pudieran tener ahí debajo síntomas de ansiedad o síntomas depresivos, a lo mejor un poquito leves, pero otros con bastante intensidad. O sea que también observación en esa parte. Exacto, sí. Ahí déjame porque hay que ir viendo. No sean tímidos y hagan sus preguntas. Aquí estamos para... Claro. Estamos para responderle. El Mundi dice que si hace ejercicio de noche, no duerme la noche entera. Eso es cierto. En el caso así, de ese tipo de personas que somos así, lo ideal es hacer ejercicio a primeras horas de la mañana. Porque nunca comprometer la hora de nosotros dormir. Con nada, no comprometerlo. Entonces, lo que debemos de hacer, ese tipo de personas que somos así, es hacer ejercicio en las mañanas. Así nos mantenemos oxigenados, comenzamos el día con súper enérgicos, entonces en la noche dormimos como unos bebecitos. Los ejercicios son activadores, o sea, cuando hacemos ejercicio lo que estamos es activando nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Entonces, para volver a apagar el cerebro, para ya entrar en las horas de sueño, es un poquito más difícil. Entonces, lo recomendable es que sea en la mañana, o por lo menos unas cuantas horas antes de ir a dormir, no dejarlo para última hora, para las 9, 10 de la noche, o algunos sitios que cierran bastante tarde, porque eso hace que nuestro cerebro y nuestro cuerpo se mantengan activos y le cuesta más disminuir. Aquí tengo una pregunta, me dice, doctora Patricia, ¿cómo manejar la ansiedad en esta cuarentena? Bueno, les había comentado hace un momento de algunas técnicas que utilizamos para bajar la ansiedad o para mantener la ansiedad controlada, siempre y cuando esto no desborde demasiado y no interfiera con el diario vivir de las personas o con el funcionamiento normal. Pero pueden utilizar algunas técnicas como es, por ejemplo, la relajación. Si no saben cómo hacer relajación, pueden buscar videos en YouTube para que los van guiando. Igual también la meditación guiada en YouTube, y pueden ir escuchando el audio y pueden ir siguiendo lo que les va diciendo. También otra de las sugerencias es, como ya habíamos mencionado, hacer alguna actividad física que no tiene que ser la que a mí me gusta, a otras personas le puede gustar otra cosa. Hay gente que me dice, a mí no me gusta hacer ejercicio, a mí no me gusta ir al gimnasio. Bueno, pero vamos a ver qué cosas te gustan que tú puedas hacer. A lo mejor te gusta algún deporte, a lo mejor te gusta bailar, a lo mejor te gusta caminar cerca de tu casa, hay algún parque donde puedas hacerlo. Entonces, vamos a buscarle la vuelta. También otra de las cosas, cuando nos sentimos con la ansiedad bastante elevada, son los ejercicios de respiración, que es tratar de sentarnos en un lugar cómodo, en un espacio un poquito cómodo, tomarnos unos minutos para respirar, inhalando y llenando bien los pulmones y el abdomen, hacer que el abdomen se extienda un poquito hacia adelante y enfocarnos en nuestra respiración. Ahí podemos ir contando, por ejemplo, hasta 10, y eso nos ayuda un poquito a bajar la ansiedad. Igual también puede ser un ejercicio que es de contar desde atrás hacia adelante. Es decir, por ejemplo, si iniciamos con 100, vamos contando desde 100, 99, 98, 97, y así sucesivamente, hasta que la ansiedad vaya calmando. Pero a todo esto también le vamos agregando la respiración, o sea que es
despacio y concentrándonos, enfocando nuestra mente en el número al que nos toca seguir, o sea, 97, 98, 96, ven, nos perdemos un poquito, 95, 94 y así sucesivamente. Exacto. Eso está excelente. Aquí hay otra pregunta, Patricia. Dice una pregunta, doctora Patricia. Sufro de ansiedad, eso es Mileika Minaya. Sufro de ansiedad hace un año y eso ha cambiado mi vida con los dolores que me da en el pecho. Mientras uno está ansioso, ¿es normal sentirse el nudo en la garganta? Sí, síntomas de ansiedad que podemos tener, podemos tener un grupo de síntomas de ansiedad que son bastante, vamos a decirlo así, del pensamiento. Por ejemplo, sentirnos preocupados todo el tiempo, casi todo el tiempo, sentirnos angustiados como que algo malo va a suceder, aunque no estamos esperando nada malo. Podemos sentirnos intranquilos, como que no puedo estar en un solo sitio, como que me paro, me siento, me muevo, como que una intranquilidad que no puedo estar en un mismo lugar. También sentirnos temblorosos, ¿verdad? El cuerpo que nos puede temblar o las manos. Pero también podemos tener síntomas que son un poquito más físicos, como por ejemplo la presión en el pecho, sentirnos como esta opresión o esta, como si nos estuvieran empujando algo aquí en el pecho. También pudiéramos sentir que nos falta el aire o como que la respiración está entrecortada, como que respiro pero como que no me llega a los pulmones. Okay. También puedo tener una sensación de nudo en el estómago o la sensación de nudo en la garganta. Cuando es en el estómago, regularmente los pacientes refieren que no pueden comer o que les dificulta mucho comer porque se sienten mal. Okay. Pudieran tener en muchas partes del cuerpo, como en la espalda, tensión en los hombros o en la cabeza, dolores de cabeza. Algunos pacientes también pueden apretar aquí las mandíbulas y dormir durante las noches con las mandíbulas apretadas y al otro día sentir toda esta área de aquí con mucho dolor. ¿Okay? También pueden haber sensaciones de hormigueo con lo mismo que sentimos de ansiedad. Y otros síntomas que ya son un poquito más, digámoslo así, todos son desagradables, pero yo creo que estos son los más desagradables. Tener náuseas, vomitar, mareos, diarrea, todos estos síntomas pueden presentarse en un cuadro de ansiedad y dependiendo de la intensidad en que se presenten los síntomas y en la frecuencia en que se presenten, entonces sabemos si tenemos que actuar y colocar una medicación o no. Por ejemplo, si me pasan estos síntomas y digamos que de manera muy poco intensa y duran 6 meses sin volver a ocurrir, quizás no tiene ninguna relevancia. Pero si me está pasando durante todos los días, todos los síntomas juntos, toda la intensidad de los síntomas y me impiden hacer las cosas que normalmente hago, me impiden concentrarme en el trabajo, por ejemplo, o me impiden tener la vida diaria que normalmente tengo, funcionar, entonces ahí sí ameritan medicación. El Mundi está preguntando, ¿cómo manejo la ansiedad cuando estoy trabajando en mi casa? Me paro, voy a la cocina y bebo agua. Luego vuelvo a trabajar y un tiempo respectivamente corto y vuelve a darme sed o hambre y ese va y ven. Sí, excelente el mundo. Muy bien. Claro. Hay que ver lo siguiente. Es número 1, ver en qué tiempo está pasando eso. Si es, por ejemplo, a la media hora de tomar agua. Si, como dije anteriormente, estás durando mucho entre una comida y otra, también hay que ver si las comidas que estás haciendo son muy altas en azúcares simples. Cuando decimos eso, estamos hablando del pan, por ejemplo, o si por lo menos, que algo que se encuentra en las personas muy saludable, y no es que no lo sea, sino es que moderadamente acompañarlo también con una proteína, por ejemplo, el comerse un plato de fruta. Solamente en el instante te llena, en el instante te sientes lleno, pero ya a los 30 minutos, por ejemplo, te da hambre. Y eso es porque las frutas, por ejemplo, tienen las fibras, ¿verdad? Y tienen lo que se llama carbohidratos complejos, pero también tienen carbohidratos simples, que son los azúcares. Y el cuerpo lo utiliza de una vez. En ese caso, ¿qué yo recomiendo? Es de tener entonces alimentos que sean más saciantes, como son las proteínas y como son las grasas saludables.
Cuando me refiero a las proteínas, que sean proteínas magras, o sea, que no sean altas en grasas saturadas. Dígase, pechuga de pollo, muslo de pollo sin piel, pescado, el huevo, que también tiene triptófano, que da entonces también bienestar, el huevo. Lo puede hacer el aguacate. Por lo menos yo soy un aguacate lover. Entonces el aguacate ayuda mucho. También otra cosa, el mundo. Si ves que te estás parando mucho en el trabajo, entonces trata entre, no sé, si tienes 2 horas ya trabajando y te permites por lo menos hacer un recreíto en el trabajo dentro de la casa de 15 minutos, trata de hacer otra actividad que no sea ir a la cocina. Otra actividad, sal, no sé, si vives en un apartamento o vives en una casa, sal al balcón, ponte a hacer otra cosa, no, si te gusta dibujar, déjame ponerme a dibujar, déjame ver otra cosa, déjame beberme entonces el vaso de agua y entretenerte si ya tú comiste y no ha pasado ni 3 horas de tu última comida, por ejemplo. O sea, no solamente ir a la cocina. Y si es a buscar el agua, pues entonces cómprate un termo que tú lo puedas tener. Si tienes un escritorio en la casa donde estás trabajando, te compras un termo para no tener que ir a la cocina a buscar el agua, sino que lo tengas ahí. Y por lo menos cada 1 hora o cada 2 horas, entonces te paras entonces a hacer otra cosa, porque también hay que estar en movimiento durante las horas que estamos trabajando en la casa para mantener ese cuerpo activo. Entonces, ¿qué otra cosa? Hazte tu merienda, como dije anteriormente. Hazte tu merienda saludable. Tu merienda, por ejemplo, puede ser o una manzana, también una manzana verde, y agregarle un poquito de grasa saludable. Por ejemplo, agregarle mantequilla de almendra, lo puede hacer 1 cucharada de mantequilla de almendra, y eso te sacia. Pero tienes las frutas, por ejemplo, ahí, y tienes la grasa con proteína, y tienes los 3 macronutrientes. Y te sacias muchísimo con eso. Liliana, yo tengo una pregunta, y es que en ocasiones me ha tocado trabajar con algunos pacientes que tienen algún tema de trastorno de la alimentación. Quieren perder peso, regularmente quieren perder peso, y entonces entran en algunos, digamos así, algunos regímenes de dieta que no son muy adecuados, pienso yo. No tengo mucho conocimiento de lo que es eso, pero hay algunos, ¿verdad?, que no son del todo adecuados. Y sobre todo algunos pacientes que no van donde una persona como tú, que les atienda, que les evalúe, que les mande analíticas, sino que lo hacen por su cuenta o toman una dieta de otra persona, que le funcionó a otra persona y ya esa es la dieta, esa es la dieta. Entonces muchas veces también restringen la ingesta de alimentos y duran muchísimas horas sin comer, duran por ejemplo 1 o 2 comidas al día, y luego no quieren comer más nada. En esta parte de aquí, ¿qué recomendación tú le puedes dar a este tipo de personas que hacen estas cosas así tan rígidas? Primero, si es una persona, porque puede existir 2 hasta 3 tipos de pacientes, ¿verdad? Si son con las que tienen los trastornos de alimentación, para edificar al público, cuando hablamos de trastornos de alimentación, hablamos de las personas que sufren, vamos a decirlo así, de anorexia, o sea, que no comen porque tengo que estar delgadita, seca, y la comida es prácticamente mi enemiga, seca, y tengo que hacer mucho ejercicio, porque ese chin de comida que me comí, yo tengo que quemarla de alguna manera. Y está entonces la que es así, hace 2, tanto anorexia como la bulimia, que es la que entonces estoy anoréxica, pues llega un punto donde yo me doy unos atracones de comida y después me provoco el vómito, vamos a decirlo así. Entonces, esos tipos, por ejemplo, esos 2 tipos de pacientes que tienen trastornos de la conducta alimenticia o alimentaria, que lo tratamos un equipo multidisciplinario, porque no solamente yo como nutrióloga, también está el especialista en conducta, o un psiquiatra en tu caso, o un psicólogo, que lo tenemos que irlo tratando. Con ese tipo de pacientes, ¿sabes? Que son pacientes que han leído mucho, que se han entrado a Google y todo el que ha puesto todas las teorías y todos los mitos habidos y por haber, que
que el agua me va a engordar, porque si yo me bebo más de 2 litros de agua me engorda. Esos son son personas que han leído mucho. Entonces, principalmente en el caso de nosotros como nutriólogos, tenemos que enseñarle a desaprender, a quitarse todo eso y a aprender de nuevo. Entonces hay que irle poco a poco enseñándole a cómo debe de comer, y que la comida no es su enemiga y que la comida lo está nutriendo. Pero eso es ganándose la confianza y enseñándole. Yo tuve un caso así, que lo llevamos con una psicóloga, y ya tuve que entonces irle enseñándole libros científicos, y ella, porque era un cerebrito, un ratón de laboratorio, como uno dice, y con libros de científicos, y ella ir leyendo, ella ir junto con entonces la psicóloga, y logramos poco a poco. Hay que tener mucha paciencia en ese caso. Entonces, el otro tipo de paciente, que es el tercero, que no tiene ningún trastorno, pero quiere perder peso rápido. Rápido, porque es parte de nosotros los seres humanos, de que queremos las cosas para allá. Lo que nos tomó años adquirir esa grasa, de adquirirla, queremos rebajarla en 2 semanas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, nos vamos a unas dietas muy extremas, mal calculadas, por ejemplo, o quizás no mal calculadas, sino que no son aptas para mí, ni para mi peso, ni para mi estatura. Por ejemplo, no, yo quiero hacer el ayuno intermitente, que está muy de moda ahora. Quiero hacer el ayuno intermitente, pero lo voy a hacer, voy a entrar a Google, lo voy a buscar, y ya me dice que yo puedo hacer un ayuno de 18 horas o un ayuno de 24 horas. Sin saber que un ayuno, sí, por ejemplo, hay personas que han hecho ayuno 24 horas, sin saber, número uno, si yo soy diabética. No, porque yo soy joven, yo lo que tengo son 30 años, yo diabética, no, tú no sabes si tú eres diabética. Entonces, sin saber que soy diabética, que puedo hacer, por ejemplo, un bajón de azúcar o una hipoglicemia en la noche, y yo tener consecuencias fatales con eso. Claro. Sin saber que si yo estreso mucho mi cuerpo, el cortisol va a subir, que es la hormona del estrés. Si yo duro mucho tiempo en ayuno, el cortisol aumenta y le dice, ¿sabes lo que le dice al cerebro? Mira, cerebrito de mi vida, pero yo no tengo azúcar, ve a ver dónde tú vas a mandar todas las hormonas para que aquí se produzca azúcar. Entonces se va a producir de donde sea, de los músculos, le va a salir ese azúcar, de los músculos que son tan egoístas. El músculo es egoísta, pero va a tener que dar la reserva, darla. Voy a hacer un pico de azúcar, la insulina va a decir, ay, pero mira, y va a hacer un pico. ¿Y qué voy a provocar entonces? No perder peso y crearme un daño, voy a crearme una desnutrición. Porque cuando comienzo a perder masa muscular, yo me provoco una desnutrición, y yo tengo que decirlo para todo el que está escuchando, y se lo puede reproducir a otras personas. Es difícil después, se nos hace difícil aumentar la masa muscular. Por eso una dieta mal elaborada, mal calculada, que no te corresponde a ti, puede llevar como consecuencia que tú, en vez de perder grasa, pierdas masa muscular. Cuando se hacen esos ayunos, cuando se hacen esos ayunos, esos tiempos tan prolongados de no comer, de no tener ningún tipo de ingesta, lo que hace el cuerpo es que es como si el cuerpo identificara que estamos en crisis, y yo no puedo gastar todo lo que yo tengo. Yo tengo que guardar mis reservas. Entonces ahí las personas no pierden peso, todo lo contrario, y dicen, bueno, pero es que yo tengo esta dieta y yo no sé por qué yo no pierdo peso, yo casi no estoy comiendo nada. Pero ahí está el detalle, porque es que engañamos más fácil al cerebro dándole de poquitas cantidades y lo que es correcto, que restringiéndolo totalmente. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Y no me voy a cansar nunca, Patricia, de recomendar, es que no tomemos atajos, porque a veces los atajos nos vamos a encontrar con un precipicio, para decirlo así, porque no conocemos el camino. Dejémonos guiar por personas que conocen el camino, por profesionales que conocen y que te van a guiar, porque no es que tú no puedas hacer un ayuno guiado, un ayuno intermitente guiado por un profesional, sí, o que no puedas hacer, por ejemplo, una dieta cetogénica, una dieta keto.
por un profesional que sepa lo que está haciendo. Pero después que te hagan las respectivas analíticas, que sepan de que tú no sufres de ninguna patología que te puede llevar a en vez de hacerte un bien, hacerte un mal. Por ejemplo, los pacientes que son psiquiátricos, una dieta cetogénica, por ejemplo, una dieta keto, donde yo lo restringo mucho de carbohidratos, de hidratos de carbono, no debe de llevarlo. Yo le voy a exacerbar, o sea, yo lo voy a poner al paciente más en crisis. Si yo entonces lo restringo mucho. O sea, que mucha gente no sabe que que puede tener un trastorno de base, porque si no hemos hecho una crisis no sabemos lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos genes por ahí que no sabemos si se activan en algún momento. Exactamente. Entonces lo que debe de hacer es un profesional que sepa llevarle. Y claro que va a perder peso, se va a poner ahí bien bonito, todo lo que quiera, pero que sea con un profesional de la salud que sepa lo que está haciendo, que le sepa calcular toda su proteína, sus hidratos de carbono, su grasa, que sepa los ejercicios que va a llevar. Entonces, para lo que entraron más tarde, estábamos hablando de lo que es la ansiedad y lo que nos lleva a comer, y sobre todo en estos tiempos, le estábamos dando el consejo primero de que teníamos que hidratarnos, hidratarnos para saber de que muchas veces más del 30-40% de nuestra ansiedad o deseo de comer es deshidratación. Tenemos que mantenernos hidratados. Además, absorbemos mejor los nutrientes cuando estamos hidratados. El intestino, tanto delgado como grueso, absorbe mejor. De que debemos de organizarnos y hacer nuestro menú y hacer nuestra comida, por ejemplo, desayuno, merienda de la mañana, almuerzo, merienda de la tarde y cena. Y hacer por lo menos nuestro menú semanal. Si se nos hace muy difícil, hacemos un menú, entonces por lo menos de 2 días. También que tenemos que tener alimentos que sean saludables, que nos den nutrientes y que sean de bajo valor calórico, para decirlo así. Puede ser una fruta como la manzana verde, puede ser las palomitas de maíz hechas en casa, puede ser las almendras, por ejemplo 15 almendras. A mí no me gusta decir puñado de almendras porque cada quien tiene la palma de la mano diferente, y así entonces no me gusta decirle un puñado porque es un problema y es un dato. De hacer ejercicio para que entonces nos mantengamos con las hormonas de la felicidad lo mejor posible. Aquí nos están preguntando algo, Patricia. ¿Qué debe ser para ti? ¿Cómo se puede crear el hábito de tomar agua? Mi querida Araceli, lo que te recomiendo es, a los que no tienen el hábito, es de que aquí ya tenemos muchas aplicaciones. Y como la persona que no toma agua, ya la alerta de la sed prácticamente no la tienen a nivel cerebral. Y lo que te puedo recomendar es que pongas una aplicación que te recuerde cada 1 hora que debes de tomar agua. Y ese pitito te va a recordar y dices, tengo que tomar agua. Entonces, hay personas que les gusta mejor bebérsela en vaso de agua, otras personas les gusta mejor tener, por ejemplo, una botella de agua de 1 litro, de 2 litros, y se pone de meta tomarse esos 2 litros de agua durante el día, preferiblemente en la mañana o durante el día, para que en la noche no se estén levantando muchas veces a tomar agua, para que su sueño no sea interferido por estar yendo mucho al baño. Así que te puedes hacer con mucho, bajarte una aplicación que te recuerde el tomar agua. Al principio no vas a sentir deseo, tómate el agua aunque no tengas deseo. Después, cuando pasen ya 4 o 5 días, hasta una semana, que el cuerpo se adapte, ya el mismo cuerpo te va a pedir agua. Y el día que no tomes agua, va a sentir una penita en la cabeza, te va a doler fácilmente la cabeza. También una observación, Liliana, es que se dice que los hábitos se construyen en 21 días. Y no necesariamente que ya lo vas a hacer y que automáticamente va a quedar. No, en 21 días nuestro cerebro nos recuerda que tenemos un hábito nuevo.
Nuestro cerebro nos, por ejemplo, si es tomar agua, nuestro cerebro nos dice, recuérdate que tienes que tomar agua. Si elegimos no tomar agua, vamos a perder la costumbre, el hábito que hemos ido logrando, pero en 3 semanas podemos hacer que nuestro cerebro nos haga un hábito y nos recuerde que tenemos que hacer algo pendiente. Muy bien, gracias, yo creo que podemos ir cerrando ya, Liliana, porque ya tenemos 1 hora aquí. Oh, pues mira, para nosotros de verdad ha sido un placer, ¿verdad? Hablo por las dos. Claro. Y lo que digo es lo siguiente. Lo primero es amarse, ¿eh? Amarse y poco a poco irse quitando esas cosas que a nosotros no nos hacen bien. Poco a poco, chin a chin. No queramos comernos el mundo en un solo día, sino ir quitando esas cosas que no nos hacen bien poco a poco. Así, si son los azúcares, si lo que yo tengo es una adicción o siento ansiedad por los azúcares, pues entonces írmelo quitando poco a poco, dejando de comprar, por ejemplo, no, yo me compraba una funda de pan, ahora me voy a comprar media funda de pan, hasta un día que ya no me vaya a hacer falta. Así el azúcar en el café, poco a poco. Y también los ejercicios, irlo haciendo. Si les gusta bailar, bailar. Eso es lo que yo les recomiendo. Y sean felices, sean felices. Muy bien, Liliana, y también por la parte de lo que es la salud mental, ya no están cerrando, lo que es la salud mental, cuidemos también de nuestra salud mental y estemos también en contacto con nosotros mismos para escucharnos y ver qué es lo que estamos sintiendo. Ya no están cerrando, nos quedan pocos segundos, así es que muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias.